Ok, vamos a hacer una actividad. Somos poquititos, entonces va a quedar apenas. Cada uno se va a presentar y van a decir una fruta que inicie con la inicial de su nombre. Por ejemplo, empiezo yo. Mi nombre es Priscila y la fruta que diría es pepper. Entonces empezamos por acá. Mi nombre es Gladys y la fruta sería granadillo. Granadillo. Vamos a ponerle atención a los compañeros, ¿verdad? Mi nombre es Ana y la fruta sería ananá. Mi nombre es Daniela y la fruta sería durazno. Buenos días, mi nombre es Katia, mi fruta sería kiwi. Y muy bien, adelante. Mi nombre es Marielos, sería la manzana. Manzana. ¿Ah? Mi nombre es Raúl. Bravo, ok. Si puedes hacer una verdura, porque a veces no hay fruta. Súper bien, entonces, ok. Esta actividad sirve de presentación, pero tal vez también nos va a servir más adelante para otra actividad, por eso les digo, pongamos atención. Nos salvamos, que somos poquititos, porque a veces son más de 20. Vamos a ver cómo anda la memoria de ustedes. ¿Qué es la estimulación cognitiva? Hablamos, ¿verdad?, que es importante estimular. Ok, es un conjunto de acciones destinadas a mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante determinados ejercicios. Hay un montón de ejercicios, ahora vamos a mencionar unos, tal vez no les dé tiempo de hacer uno por aquí también, pero por ejemplo esto que hicimos y el segundo ejercicio es una parte también de estimulación. Incluso les cuento, mi abuela tuvo Alzheimer y demencia, entonces se dice que cuando la madre, ¿verdad?, padece de algo, los hijos son más propensos a tenerlo, ¿verdad? Uno tiende como a heredar más fácilmente las cosas de la madre. No sé si es científico, no sé si es casualidad, no sé, la verdad no he estudiado eso, pero eso es lo que se dice, ¿verdad? Que uno tiende a heredar más fácilmente las enfermedades de la madre. Entonces mi mamá siempre ha tenido miedo, ¿verdad?, que a ella le da Alzheimer también. Entonces, cosas tan sencillas como no apuntar los números de teléfono, sino memorizarlos, ayudan a que si le va a dar Alzheimer en algún momento, enlentecer el proceso. El Alzheimer, por ejemplo, se divide en 3 etapas, ¿verdad? Entonces, en el caso de que a ella le diera, el estar haciendo esas actividades y demás, podría ser la que se mantenga en una primera fase donde no es tan crítico todo el deterioro por bastante tiempo. Entonces, a veces cosas tan sencillas como esas, como hacer crucigramas, como hacer sopas de letras, leer, incluso estar en contacto con niños. Y aquí no voy a entrar en polémicas y me van a preguntar, entonces es bueno cuidar a mis nietos. Cada uno tiene una opinión personal acerca de eso. Yo he aprendido a lo largo de todas las charlas que he dado que ese tema no me meto, porque personalmente tengo mi criterio, pero la persona que lo hace también tiene su criterio. Pongo el ejemplo de mi mamá. Yo no estaba de acuerdo en que cuidar a mis sobrinos, ¿verdad? Peleé bastante por eso y al final era algo que ella quería hacer. Y me decía, eso me hace feliz, eso me hace sentirme bien. Ya yo sin ellos no puedo estar. Entonces, es totalmente respetable lo que mi mamá quiere y lo que mi mamá desea. Yo puedo tener mi opinión de que tal vez ya es tiempo para ella, de que eso puede ser un desgaste y demás, pero a ella la hace feliz y a fin de cuentas, si hablamos, por ejemplo, el caso de Alzheimer, el estar en contacto con niños también ayuda mucho a la parte de la cognición, ¿verdad? Entonces, yo me centré en que ella sea feliz y que el contacto con niños la hace bien, ¿verdad? Eso es lo importante. A fin de cuentas, todos tenemos opiniones, lo importante es que la persona esté feliz y esté bien. Aunque no nos parezca, hay que respetar eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, algo como estar en contacto con niños también, forma parte de la estimulación cognitiva.